Mañana de día lunes, gracias por estar con nosotros, somos Hechos AM. Vamos al espacio de la entrevista. Como les anunciábamos, hoy vamos a conversar con el doctor Francisco Alaví, el ministro de Salud. Hay temas que actualizar, anuncios que se han hecho en las últimas horas y que es importante detallar. Pero, ¿qué temas, por ejemplo, están en las agendas en estos días? ¿Está El Salvador cerca de una segunda ola de contagios? Pues lo vamos a conocer hoy en esta conversación que vamos a tener con el doctor. Además, la Asamblea Legislativa, escuche usted, ha pedido que lleven al ministro por apremio. Vamos a conversar con él sobre este tema también. Y el anuncio que se hizo el fin de semana de la vacunación, de la campaña de vacunación a partir del 1 de noviembre para niñas de 9 años en adelante contra el virus del papiloma humano. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego vamos al espacio del entrevistador. Según el registro oficial de COVID-19, la curva se ha mantenido en los últimos días por encima de los 100 casos diarios. Vía Twitter, el presidente de la República aseguró que están analizando si esta situación podría catalogarse como una tendencia al alza. Sin embargo, señaló que aún es muy prematuro hablar de un rebrote de la pandemia en el país. Las autoridades continúan realizando pruebas de tamizaje en diferentes puntos para monitorear el comportamiento del virus. Es de mencionar que la Asamblea Legislativa ha creado una subcomisión que investiga el manejo que se le ha dado a la pandemia en materia de salud. Además, otra subcomisión estudia la colocación de títulos y préstamos por miles de millones en los mercados nacionales e internacionales. Por ello, han solicitado la visita del ministro del ramo, Francisco Alaví, para que explique el trabajo realizado. Sin embargo, el funcionario se ha excusado en 2 ocasiones, por lo que los legisladores han solicitado una comparecencia en calidad de apremio. Los diputados señalan que el procedimiento se realizará de acuerdo a lo estipulado en la Constitución, que en el artículo 132 señala que todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa, y la comparecencia y declaración que aquellos, así como la de cualquier otra persona requerida por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Esto significa que si se niegan a asistir en 2 ocasiones, la tercera deberán ser llevados por la Policía Nacional Civil. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos esta mañana al doctor Alaví. Doctor, buenos días, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Muy buenos días, un placer poder estar acá contigo y sobre todo explicándole a la población salvadoreña sobre cuál es la evolución de la enfermedad en nuestro territorio. Doctor, precisamente vamos a comenzar con eso. ¿Cuál es su evaluación de este tema de los casos de COVID-19 que ya están sobrepasando los 30.000? El presidente pues hacía varias publicaciones donde pues señalaba el peligro que se corre, ¿no? Si no se toman las medidas de precaución, si no acatamos las recomendaciones que dan ustedes como autoridades de salud. Sí, es una situación bastante compleja el hecho de conocer que el desarrollo de esta enfermedad puede generar tantas complicaciones en nuestro territorio y no solo en nuestro territorio, sino que a nivel mundial hemos visto cómo diferentes países, luego de disminuir la cantidad de casos, pues están incrementando nuevamente esa aparición de nuevos casos y poniendo en una situación compleja. Hemos visto cómo recientemente países como Francia, que ya habían superado de alguna manera una primera afectación por esta enfermedad, pues están nuevamente confirmando más de 20.000 casos y más de 62 muertes día con día. España está con 242 muertes día con día. Sí. Ya se suman por parte de la Organización Mundial de la Salud un reporte de 17 millones de personas en el mundo confirmadas por coronavirus. Estamos ante una situación que evidentemente no se puede bajar la guardia y sobre todo que la población salvadoreña debe comprender que no hemos salido todavía de las posibles complicaciones que pueda llegar a tener la pandemia en nuestro territorio. Es por eso que los protocolos, el cumplimiento y no relajar las medidas de bioseguridad es tan importante. Se ha observado que ya llevamos un poco más de 30.000 casos confirmados, son 894 letalidades, lo cual es una situación que no quisiéramos que estuviera sucediendo, pero que depende de que continuemos con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad para que esa tendencia no vuelva a incrementarse y nos encontremos en una situación en la cual teníamos cerca de 440, casi 500 confirmados por día, cuando realmente podemos mantenernos bastante estables en esta curva y comprender que esta enfermedad todavía puede llegar a generar complicaciones en nuestro país.
Doctor, escuchábamos y veíamos pues, titulares hoy, por ejemplo, que llegan de España, donde dicen que las unidades de cuidados intensivos una vez más están desbordadas debido pues, a la situación que se está presentando. En el caso de El Salvador, todavía estamos con la primera ola de contagios y la interrogante es esta, porque Europa está diciendo, está viviendo una segunda ola de contagios de COVID-19 y temen que a medida del tiempo se vaya, digamos, complicando en cuanto al clima, la situación se va a disparar aún más. En el caso de El Salvador, o sea, ¿cuál es la evaluación? ¿Estamos cerca de una segunda ola de contagios? ¿Estamos todavía en la primera? Sí, realmente no se puede hablar de una segunda ola y eso ya lo especificó la Organización Mundial de la Salud, otros expertos en la materia en universidades importantes. Nos encontramos en una situación realmente de una enfermedad que no es una enfermedad estacional, que no es una enfermedad pues que pueda llegar a generar esas segundas olas. Sin embargo, podemos tener repuntes de casos y eso va pues unido a relajar las medidas de bioseguridad. Entonces lo que estamos observando en Europa es eso precisamente, la disminución de los protocolos, del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la disminución de todo el compromiso por parte de cada sector de cumplir y relajar esas medidas que de alguna manera están generando que haya elevaciones de casos. Ahora, ¿el país pudiera llegar a tener esa situación? Pues claro que pudiera llegar a tener si relajamos las medidas, si disminuimos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Ahora, ¿cuál es la ventaja que el país tiene ante una situación compleja de una elevación de casos confirmados por día y, por supuesto, asimismo las complicaciones y los fallecidos? Pues que contamos con un sistema de salud que tiene lo necesario para brindar esa atención. Son más de 2.000 camas las cuales se cuentan disponibles actualmente en el sistema de salud para poder atender, todas estas con sus líneas vitales, con oxígeno, con el medicamento de respaldo para todo el manejo de este paciente. Tenemos un protocolo farmacológico y un protocolo médico de tratamiento bastante funcional, el cual incluso ha sido reconocido a nivel internacional. Entonces es importante de que todos los salvadoreños tengamos la tranquilidad de que ante una posible elevación de casos confirmados por día y necesidad de manejo hospitalario, pues tenemos las condiciones para poder brindar esa atención. Sin embargo, lo más importante sería no tener que llegar a ese punto en el cual se da la elevación de casos. Y eso es el cumplimiento de los protocolos y las medidas de bioseguridad. Doctor, tuvimos un momento en el que obviamente había una demanda alta de camas, digamos, de espacio en las unidades de cuidados intensivos. De ese momento, que fue, digamos, el punto más alto de contagios y de problemas más serios a la hora de atender a pacientes graves, ¿cómo estamos si lo comparamos con lo que tenemos en este momento cuando estamos ya a 12 de octubre? Sí, hay una disminución marcada, son cerca del 90% en la zona metropolitana y cerca del 85% en la zona periférica de disminución en la cantidad de casos y de pacientes que se han estado manejando. Y quiero mencionar, realmente los meses que fueron sumamente críticos fue mayo, junio, julio y agosto. Son en el que mayor cantidad de ingresos y de pacientes confirmados nos reportan las estadísticas, pero también debemos comprender que en ese momento, cuando estaba lo más crítico, que no contábamos con camas, no contábamos con, de alguna manera, con esa facilidad que todos conocíamos porque era mayor la cantidad de salvadoreños que estaban adoleciendo de esta enfermedad y precisamente de sus complicaciones. Pues hoy ya el sistema de salud pues tiene toda esa capacidad. El Hospital de Salvador vino a descongestionar todo lo necesario y nos da ese respaldo, no solo el Hospital de Salvador, sino que la Red Nacional de Hospitales que cuentan con sus áreas específicas para manejar pacientes respiratorios y, por supuesto, al estabilizarlos, trasladarlos a un hospital en el cual se da ya el manejo complementario para que el sistema de salud termine de funcionar con todas sus atenciones para enfermedades endémicas y otras enfermedades que atiende el sistema de salud. Doctor, en España y en diferentes partes de Europa se está mencionando que los casos que están llegando a los centros hospitalarios son gente muy joven. La mayoría, digamos, gente que se va de juerga, gente que sale, digamos, a bares y a estos lugares que de pronto pues las autoridades dijeron los vamos a cerrar porque esto es lo que está generando las olas de contagios. En el caso de El Salvador, digamos, ¿cuáles son el paciente promedio que está llegando hoy a los centros hospitalarios requiriendo atención? Porque de pronto vemos que se dijo
que recordamos cuando comenzábamos a hablar de la COVID-19, que era una enfermedad que atacaba sobre todo a la gente mayor, que las personas de la tercera edad eran las que estaban más en riesgo, pero de pronto vemos que a medida se van avanzando, vemos que ataca a todos por igual, pero en Europa están diciendo, miren, es la gente más joven la que está, digamos, se está contagiando y que está llegando con cuadros, digamos, un tanto complicados a los centros asistenciales. En el caso nuestro, digamos, ¿cuál es el paciente promedio que tienen ustedes en esta etapa del año? Sí, los casos confirmados corresponden a personas jóvenes, entre los 20 y 39 años, y eso se ha mantenido, y en El Salvador es característico por la misma fuerza productiva y porque son realmente los que de alguna manera de la edad de los 20 a los 59 años son los que tienen mayor exposición. Sin embargo, el grupo específico de 20 a 39 años son los que representan mayor facilidad, bueno, no, mayor cantidad de contagios reportados día con día. Ahora, lo que sí observamos que de los pacientes que se ingresan a las áreas hospitalarias, específicamente en el contexto de alguna complicación por COVID, suelen ser pacientes adultos mayores, suelen ser pacientes arriba de 60 años y desgraciadamente son los que tienen pues menor pronóstico en el tema de las enfermedades asociadas y las enfermedades que pueden llegar a sobreagregarse a esta patología del coronavirus. Es por eso que hemos visto cómo la mayoría, bueno, en un buen porcentaje hay mayor predisposición a tener una letalidad cuando son pacientes arriba de 60 años y precisamente que tienen no solo la edad, sino que también tienen en contra otras complicaciones de salud como enfermedades crónicas degenerativas que de alguna manera facilitan el poder llegar a tener una complicación. En ese sentido, si bien es cierto, la población que más puede tener facilidad de contagio o que estamos observando en el territorio son jóvenes, la predisposición a una letalidad lo estamos observando pues en adultos mayores. Ahora bien, doctor, hemos visto también una baja considerable de los casos sospechosos, porque llegó un momento, digamos, cuando estábamos en la mayor etapa de contagios, que eran incluso más, a casi los 20.000 casos sospechosos de posibles contagios. Ahora vemos que andan por los 2.000, entonces es una baja que se ha dado pues considerable. ¿Cómo explican ustedes esto? También hemos visto una caída en los pacientes en estado grave y en estado crítico, porque de pronto pues se asustaba cuando veíamos y leíamos las cifras en las estadísticas que indicaban que había pues un buen nivel de personas hospitalizadas y que estaban en una condición grave o con una condición crítica. Sí, es proporcional a la cantidad de casos confirmados. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad de confirmados de más de 400 casos, estamos dando por hecho que pues tenemos entre 2 a 3 personas que pueden llegar a ser pacientes que pueden desencadenar esta enfermedad por la facilidad de transmisión. Pero no solo eso, sabemos que las familias salvadoreñas, el seno familiar puede estar alrededor de 5 a 6 personas y a eso sumémosle el círculo cercano de las personas que pueden llegar a estar de alguna manera cercanas a esta persona que puede desarrollar la enfermedad, y eso va sumando nexos epidemiológicos y eso va sumando casos sospechosos. Entonces nosotros podemos llegar a tener desde un principio bastante incremento en la posibilidad de pacientes sospechosos, no solo porque presentan sintomatología, sino por las mismas características en las cuales una persona positiva pudo estar en contexto con otro salvadoreño. Entonces eso nos incrementa la cantidad de casos. En su momento, hoy que tenemos una disminución sostenida de los casos, pues obviamente hay menos conexiones o menos relación entre un paciente positivo y un nexo, y esto a su vez nos traduce en que en una cantidad de 5 a 6 días vamos a disminuir esa posibilidad de que encontremos un paciente sospechoso, y eso es bien importante. No en relación a que estuvo en contacto y que ya identificamos que esa persona va a ser sospechosa, porque por supuesto no es así, tiene que desarrollar algún tipo de síntoma. Pero nosotros vamos a observar que a menor cantidad de pacientes confirmados, por ende, menor exposición de otro salvadoreño y por ende, en 5 a 6 días, menor posibilidad de que presente un paciente con una sospecha de coronavirus, y eso es la tendencia que se está observando. Disminución de los casos confirmados, por ende, disminución de los casos sospechosos. Ahora bien, doctor, ¿cómo está funcionando el tema de las pruebas masivas? Por cierto, hoy van para Chalatenango, según lo que leíamos, la información que estaban publicando, que van a estar frente a la Catedral San Juan Bautista, en la colonia Reubicación y en el cantón Guarjila. Pero ¿cómo está funcionando esto de las tomas masivas de pruebas en diferentes puntos del territorio nacional? Porque sí hemos visto, digamos, que cada vez que llegan las unidades móviles es una buena cantidad de ciudadanos las que siempre se acercan buscando que se les haga el examen. Sí, el día sábado estuvieron en Chalatenango. El día de mañana se van a encontrar en la zona del occidente del país, en Chalchuapa.
Van a estar en el Parque Central, en el Parque Central José Matías Delgado, en la colonia San Francisco, en patios de la cooperativa Cuscachapa y la iglesia parroquial El Calvario. Ese va a ser este día. Definitivamente las muestras de tamizaje masivas son sumamente importantes porque la población salvadoreña puede tener ese acceso a la prueba y sobre todo identificar si se encuentra en un caso de desarrollo de la enfermedad. Hemos visto cómo el 80% de los pacientes que presentan el coronavirus pues presentan síntomas, son asintomáticos prácticamente. Sí. Y varios de ellos se dan cuenta en las muestras de tamizaje que realmente se están realizando el estudio y ellos están totalmente asintomáticos y se quedan sorprendidos al darse cuenta. Pero de esta manera pues se toman todas las medidas, el autoaislamiento y evitamos que esta enfermedad se siga diseminando en nuestro territorio y por supuesto que pueda llegar a estar expuesto a alguien con factores de riesgo que no va a presentar un caso asintomático, sino que va a presentar una patología que puede llegar incluso a generar una letalidad. Y esto se va a continuar haciendo porque es sumamente importante darle ese acceso. Doctor, hubo una controversia con el tema de exigir las pruebas a las personas que venían a El Salvador. De pronto también vemos que surge la información de que El Salvador se declara como un sitio turístico seguro para viajar, pero se va a continuar exigiendo las pruebas a las personas que llegan. Sí, definitivamente hemos visto cómo el hecho de tener estrategias, el hecho de tomar una prueba de PCR, el hecho de tomar todos los protocolos de bioseguridad nos sitúa a nosotros como un país seguro para viajar. Y esto es importante porque no solo tenemos que expresar esa seguridad a nivel internacional, sino que eso es un respaldo de la seguridad que estamos viviendo en el territorio y que por supuesto evidencia de ello es los datos favorables que se están obteniendo en el sistema de salud y sobre todo en el manejo de esta pandemia. Debemos continuar con todas las medidas y un ejemplo claro es lo que comentamos hace poco, que claro, la situación que está sucediendo en Europa. Sí. En Europa, luego específicamente en España, de que se presentaron altas cantidades de casos confirmados por día, la población comenzó a disminuir el cumplimiento de los protocolos. Comenzaron a salir, comenzaron a dejar de utilizar su mascarilla y eso pues va sumando hasta un punto en el cual comienza a elevarse nuevamente la cantidad de casos confirmados por día. Es por eso que nosotros debemos cumplir. Sé que es de alguna manera difícil, sé que es de alguna manera, pues, que no estamos acostumbrados los salvadoreños a cumplir todas estas medidas, pero debemos ser perseverantes en el cumplimiento de los protocolos y sobre todo de esta manera vamos a garantizar poder estar menos expuestos. A nadie se le ha negado la entrada a nuestro territorio. Siempre se respeta pues el ingreso a los salvadoreños a nuestro territorio. Solo se solicita la reacción de cadena de polimerasa para que de esta manera nosotros podamos tener esa seguridad de que no vamos a exponer a nadie, ni siquiera al ingreso, ni siquiera en el traslado y por supuesto no va a exponer a su familia al llegar a un sitio y específicamente a las zonas periféricas de nuestro país donde hay mayor susceptibilidad. Hemos visto cómo la mayoría de los extranjeros que vienen precisamente a visitar a la familia y vienen a esas zonas alejadas donde no hemos reportado cantidad elevada de casos y eso hay mayor susceptibilidad. Entonces debemos de ser muy prudentes y sobre todo comprender que no solo se hace por el bienestar de su familia, sino que por el bienestar de toda la población salvadoreña. Exactamente, porque como decíamos, no solo en El Salvador, sino en otras partes también se está exigiendo el que las personas lleven las pruebas negativas, ¿no? Y con cierto, digamos, espacio de antelación cuando van a viajar. Sí, es correcto. Esto no es una decisión solo de El Salvador, sino que es una decisión que están tomando muchos países y creo que sería incongruente con uno de los cumplimientos y deberes del Ministerio de Salud no solicitar una prueba en la cual se pueda limitar esa facilidad de poner en riesgo al resto de la población salvadoreña. Eso es una de las obligaciones que tiene el Ministerio, velar por la salud de la población. Y si para velar por la salud de la población debemos limitar la posibilidad de que esta enfermedad siga creciendo, se tienen que tomar las medidas necesarias para garantizar ese objetivo principal que tiene el Ministerio de Salud. Así, al igual como El Salvador lo está realizando, así lo están realizando otros países porque se comprende la necesidad y la importancia que tiene identificar oportunamente un paciente. Doctor, ¿cuáles son las zonas donde se están concentrando en este momento la mayor cantidad de contagios de COVID-19 en El Salvador? Porque de pronto vimos una concentración en la zona oriental, se hablaba de San Miguel, que tenía pues un serio problema con los casos de contagios, vimos los cercos que se montaron en la zona de Santa Rosa de Lima, en la zona de Gotera, en Corinto. Entonces, pero ¿cuál es la situación en este momento? Estamos observando siempre una distribución bastante equilibrada. Se está observando bastante en zonas del occidente del país, en zonas
del oriente del país, pero no en las áreas más densamente pobladas, sino que en zonas en las cuales pues sí existe un número poblacional elevado. Sin embargo, esto es una cantidad dispersa. Hemos mantenido entre 70 y 110 casos. Sin embargo, hemos observado que desde el día de ayer se han incrementado a 129 casos confirmados por día, y eso es bien importante porque definitivamente pues esa es un dato que se ha salido de la tendencia de la última semana y que podría ser el inicio de un incremento en la cantidad de casos. Por eso tenemos a todos los epidemiólogos distribuidos en el territorio al pendiente de identificar pues si existen incrementos día con día de la cantidad de casos, pero debemos comprender que la única manera de evitar ese incremento es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Tenemos respaldo para la población para atender a estos pacientes en el caso llegara a ser necesario una complicación de coronavirus, pero lo más importante es disminuir esa cantidad de casos confirmados que se presentan día con día. Doctor, hay una situación que me gustaría que me comentara. Salud ha declarado información reservada a la información de los casos de COVID-19 hasta 2022. Sí, es importante aclarar esto. Sabemos que la información que está en el dato específico de cada caso confirmado por coronavirus es una información que pertenece específicamente al paciente. Hemos visto cómo anteriormente se ha prestado esto para tratar de generar conflicto y sobre todo de alguna manera discriminación hacia las personas. Bueno, quiero recordar el caso del personal de salud al inicio de esta pandemia, en el cual pues incluso fueron hasta golpeados o fueron de alguna manera insultados por el tema de la enfermedad y por el temor que existía. Al igual, conocer los datos de un paciente en el cual ha desarrollado la enfermedad, primero es una información que se encuentra en un expediente clínico, el cual es del paciente precisamente, y esta prueba confirmatoria forma parte de un expediente clínico y esa información es privada y esa información es correspondiente específicamente al paciente. El sistema de salud no tiene nada que ocultar, el sistema de salud solo está de alguna manera garantizándole a la población salvadoreña que tenga toda su información privada reservada y sobre todo que tenga esa seguridad de que no va a venir a ser objeto de discriminación por otro sector o que de alguna manera tenga un interés por perjudicar a la persona como tal ante esta enfermedad que está generando tantas complicaciones. Pero ¿cómo ve usted, doctor, la interpretación que se hace en el sentido de que se menciona salud sigue obstaculizando el acceso a información relacionada con la pandemia, cuando se habla específicamente de casos como este, en el que se habla de que pues es información reservada, la información relacionada con las pruebas de COVID-19? Incomprensible, porque en ningún momento se ha estado ocultando ninguna información, es más, día con día lo pueden ir verificando. Ahora, ellos quieren obtener una información de alguna manera con objetivos que no van en pro de salir adelante en esta pandemia y definitivamente en querer hacer un comparativo con un tipo de datos que obtienen y que definitivamente no son los datos que deben de compararse. ¿Y a qué quiero llegar? ¿Cuál es la prueba confirmatoria? No la digo yo, Francisco Alaví, la dice la Organización Mundial de la Salud y es el PCR. Entonces jamás vamos a poder comparar un listado de pacientes que están con una prueba confirmatoria de PCR con un paciente que puede llegar a tener una sospecha en su momento o a creer que puede llegar a ser un caso de coronavirus. Evidentemente los datos no van a poder ser similares, entonces ellos quieren esta información solo para hacer un comparativo y generar a la población salvadoreña pues más desconocimiento, como se ha venido haciendo a lo largo de los años. El sistema de salud está francamente en un deterioro y son este mismo grupo de personas que se encargaron de aprobar los diferentes protocolos, los diferentes presupuestos anuales, los que mantienen un sistema de salud que de alguna manera pues no tiene lo suficiente para atender al personal de salud y que no tiene lo suficiente para atender a la población salvadoreña. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Ya regresamos con más de la conversación que tenemos esta mañana con el ministro de Salud. El doctor Francisco Alaví está con nosotros aquí en Hechos AM. Volvemos. Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Este 12 de octubre de 2020 estamos conversando con el doctor Francisco Alaví. Ya hablábamos sobre la situación que está ocurriendo con los casos de COVID-19, la importancia de que se continúen acatando las medidas de prevención, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico, la desinfección de las manos, siguen siendo parte de nuestro día a día.
como decíamos, desde que comenzó esto allá por marzo, estamos a octubre, ha habido diferentes momentos en cuanto a la cantidad de contagios, en cuanto a la situación hospitalaria, pero las medidas de prevención siguen siendo parte del día a día que tenemos que acatar para evitar convertirnos en un paciente de COVID-19 y evitar pues llevar el virus a la casa, como dicen las campañas que buscan prevenir esta enfermedad. Doctor, ¿qué dice usted respecto a la controversia que continúa existiendo entre el Ejecutivo y el Legislativo con el tema, por ejemplo, de la pandemia? Sabemos que en determinado momento pues ha sido un punto importante, su nombre se ha mencionado mucho en la Asamblea Legislativa e incluso pues los diputados estaban diciendo, queremos que el ministro venga y nos explique sobre el manejo que está haciendo de la pandemia, sobre el uso de fondos con el tema de la pandemia, y por eso hablaron incluso de llevarlo a usted por apremio, porque decían que no había asistido a las convocatorias que se le habían hecho. Sí, yo estuve una semana en la Asamblea Legislativa tratando de explicar cuáles eran las estrategias que se deben utilizar ante una situación como una enfermedad infectocontagiosa, y fue difícil hacer la comprensión en los señores diputados, porque definitivamente debemos evidenciar que esto no puede ser negociable, el hecho de lo que puede llegar a generar esta enfermedad y las estrategias que deben de ser implementadas. Nosotros no podemos acortar tiempos en los cuales el periodo de transmisión de una enfermedad va a dejar de generar complicaciones, y no me podía hacer o expresar con ellos para hacerles ver que el tiempo de los 15 días no lo podíamos negociar y llegarlo a 10, porque es que no es una situación que yo como ministro tenga que hacer, sino que es en base a la evidencia científica que existe y en base al periodo de tiempo que se transmite. Es un poco difícil tratar de hacer comprender cuando se explica precisamente de que este periodo debe ser porque se demostró que hasta aquí llega la transmisión, y ellos me dicen, pero dejémoslo en 10 días. Es que no se puede dejar en 10 días porque el periodo de transmisión son 15 días. Y entonces eso se toma por parte de ellos que quizás no hay voluntad, pero es que no se trata de voluntad, se trata del tiempo específico que necesita esta enfermedad para generar esa transmisión, y es por eso que debemos cumplir esta medida. Esto es un ejemplo de todo lo que en esa semana pues tratamos de hacer ver, y precisamente es una situación compleja en la cual no puedo pasar yo toda la semana tratando de dar una explicación y la cual no va a ser comprendida. El sistema de salud tiene deficiencias, y esas deficiencias pues han sido aprobadas en cada presupuesto de la nación año con año por varios de ellos. Entonces precisamente ellos conocen estas deficiencias, precisamente he explicado en la Asamblea Legislativa cuáles han sido las estrategias que se han tomado, y creo que todos somos evidentes. Los medios de comunicación pues no me dejarán mentir la disminución de casos que ha existido, y lo estamos viendo en las áreas hospitalarias. Recuerdo cuando nos trasladábamos con los medios de comunicación hacia los hospitales y veíamos áreas hospitalarias sumamente llenas de pacientes con coronavirus, y hoy estamos observando áreas hospitalarias en las cuales pues hay una disminución marcada de la cantidad de casos, y eso nos da congruencia con la cantidad y las estadísticas que estamos observando. Ahora, las estrategias han funcionado, pero debemos cumplir con obligaciones y con verificar que estos casos no se vayan a incrementar. Yo no puedo pasar dando más explicaciones cuando definitivamente sé que no va a haber una comprensión, sino que el objetivo que tiene es alejado de garantizar la salud de la población. Ahora bien, doctor, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando dicen ellos, queremos que el ministro venga y nos explique el uso de los fondos, queremos que el ministro venga y se siente con nosotros a hablar de aspectos específicos sobre el manejo que se ha hecho en sí de la pandemia? Sí, yo no tengo ninguna dificultad en poder expresar lo que se ha hecho en relación a esta pandemia, la ejecución de los fondos. No tengo temor, en ningún momento me estoy excusando en ningún fuero. Estamos para poder garantizar la salud de la población en su momento. Sabemos que esta enfermedad puede generar complicaciones debido al cumplimiento de mis deberes constitucionales. Los días pasados en los cuales se me hizo esa invitación, pues no pude asistir. Uno de ellos estaba precisamente realizando una estrategia a nivel del oriente del país, y definitivamente pues lamento el hecho de que tengamos esa dificultad de comprensión en que hay situaciones que van prioritarias, y el deber y el cumplimiento de los deberes constitucionales pues va sobre el hecho de tratar de dar una explicación hacia cierto grupo que francamente pues no sabemos si el objetivo realmente sea salir adelante en esta pandemia o analizar unos datos de ejecución con otro objetivo. Ahora, respetuosamente yo les digo a los señores diputados, no tenemos nada que
que ocultar, están las cifras, en su momento voy a poder brindarles toda la información que necesiten, debo estar en el cumplimiento de los protocolos, estamos en territorio, estamos en las unidades de salud, estamos en los hospitales, hacemos jornadas todos los fines de semana. Esto de la pandemia no se ha acabado, debemos comprender, esa es la expresión de que también este sector está pensando de que ya salimos ante una situación de una crisis sanitaria que pues evidentemente está generando complicaciones nuevamente en países que bajaron las medidas de bioseguridad y los protocolos. Ante esta situación yo no tengo nada que ocultar y precisamente en su momento vamos a poder brindar toda la información que ellos necesiten. Esperamos que pues puedan analizarla con certeza y puedan analizarla sobre todo con responsabilidad para que no se preste a una reunión más en la cual pues pasemos una semana tratando de dar explicaciones y que simplemente al final de estas reuniones pues no hay un cambio que vaya en beneficio de la población, como hemos visto en estos últimos 20 años que tenemos un sistema de salud pues que tiene sus deficiencias bien grandes y que han sido precisamente este grupo el que ha avalado todos los presupuestos de la nación, el que nunca le dio la importancia al sistema de salud y que ahora nos está cuestionando por qué el presupuesto para salud ronda los 1.000 millones. Entonces definitivamente yo le digo, es que este es el presupuesto que siempre debió ser. Definitivamente tenemos un cuadro básico, muy básico de salud debido a que se autorizó ese monto para el cuadro básico de salud. Tenemos hospitales con deficiencias en la infraestructura debido a que se autorizó ese presupuesto tan escaso para el sistema de salud. Entonces todas estas deficiencias que se obtienen, todas esas deficiencias que se han sumado, pues le dan a la población salvadoreña un sistema de salud que no alcanza a salir con todas las necesidades que la población puede requerir y principalmente el objetivo del Ministerio de Salud y del trabajo interinstitucional articulado que se viene realizando con la gestión del presidente Bukele es salir adelante con las necesidades de la población salvadoreña y uno de los pilares fundamentales va a ser la salud, la educación y la seguridad y por supuesto requieren una inversión mayor para que se pueda suplir las necesidades acumuladas del sistema y sobre todo las nuevas intervenciones y estrategias que van en beneficio de la población. Doctor, ¿qué piensa usted cuando los diputados mencionan la palabra interpelación? No, yo creo que los diputados pues están cumpliendo creo que una parte fundamental que está escrita en la Constitución y que se ha designado. Lo que me parece curioso es cómo es posible que en todo el tiempo se han interpelado solo 2 autoridades en lo que llevan más de 20 años y precisamente en lo que vamos de un periodo de un año aproximadamente ya van interpelados 3 ministros y probablemente están ante el 4º ministro. Yo con gusto puedo ir a explicarles todo lo que necesiten. Sin embargo, yo creo que hay una marcada diferencia que la población salvadoreña puede ver. Más de 20 años, 2 autoridades interpeladas. Menos de un año, 3 autoridades interpeladas. Entonces, evidentemente, no hay congruencia. Hemos visto cómo se crean comisiones especiales que pueden llegar a evaluar un caso en el año y cómo actualmente se tienen en la Asamblea Legislativa 5 comisiones abiertas especiales para generar de alguna manera, creo yo, información o de alguna manera acciones que no van en pro de salir adelante ante esta pandemia y en pro del beneficio de la población salvadoreña. Ante esa situación yo creo que debemos de ser muy congruentes con la situación que está sucediendo en nuestro territorio y de manera respetuosa le pido a los sectores que no se han sumado a querer salir adelante en esta pandemia y sobre todo a tener un sistema de salud digno para la población salvadoreña, que dejen de pensar que debemos conformarnos con lo que se pueda o se deba asignar, sino que debemos de tener esa facilidad de poderle dar a la población salvadoreña un resultado definitivo ante un sistema de salud que ha venido siendo deficiente por años y yo creo que la población lo está viendo. Da una alegría poder llegar a una institución, a un hospital en el cual se inicia una jornada y todo el personal nos dice nunca habíamos tenido este tipo de equipos. Nos facilita las intervenciones quirúrgicas, nos facilita la atención a la población, el paciente le va mejor, menor dolor postoperatorio, más rápida recuperación. Definitivamente eso al final, esa inversión es calidad de atención al paciente y por supuesto disminución de la posibilidad de complicaciones. Doctor, hay una situación respecto, digamos, a los fondos que se manejan en la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo había solicitado 30 millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador. Al final, pues solo se le asignaron 15. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede quedar en determinado momento sin financiamiento para un centro asistencial que se ha creado para atender casos, en este caso, relacionados con el COVID-19?
Esta es otra muestra de la falta de comprensión que yo te comento. Y lo expresaba con el periodo de tiempo de transmisión. No podemos negociar un periodo de transmisión, no podemos negociar un presupuesto para un funcionamiento de hospital, porque evidentemente si el presupuesto está designado por 30 millones de funcionamiento y solo se asignan 15 millones, entonces ¿qué sucede? El hospital tiene que dejar de lado ciertas necesidades que van en beneficio de la población. Entonces hablamos de que se trata directamente para una atención sanitaria, directamente para recibir por parte de los salvadoreños todo el protocolo de seguridad y recibir atención médica. Pero asimismo se autorizan solo 15 millones. Yo quiero quizás darle vuelta a esa frase. Realmente la Asamblea le niega 15 millones de atención a la población salvadoreña, de atención en salud a la población salvadoreña. Así debemos verlo, no debemos verlo como solo se autorizan de los 30 millones 15. Yo diría, la Asamblea Legislativa le niega a la población 15 millones para atención en salud, y ese tipo de situaciones no deberían de estar sucediendo. El Ministerio de Salud tiene ya suficientes deficiencias que ellos mismos han generado con la falta de inversión de mayor cantidad de presupuesto para la salud. Entonces, venir en este contexto de una crisis sanitaria mundial que está generando complicaciones en todos los países, a negar 15 millones para la población salvadoreña, para atención directa a la población, y que evidentemente lo han utilizado porque hemos visto cómo miles de familias se han reencontrado al salir de una complicación en el Hospital El Salvador, me parece que no es congruente con la realidad que está viviendo el país, y por supuesto me parece que no es congruente las acciones que se está tomando por este sector, específicamente en el tema que se está viviendo a nivel mundial por la pandemia de COVID. ¿Pero qué áreas se podrían ver complicadas en el caso del funcionamiento del hospital, doctor? Porque sabíamos que buena parte iba para el pago de salario, ¿no? Solo el salario en el Hospital El Salvador representaba 15.5 millones de dólares. A eso sumémosle 5.5 millones que representaban el equipo y los insumos necesarios para las pruebas de tamizaje. Quiero recordar a la población, bueno, a la población lo conoce, perdón, quiero recordar a los señores diputados que en el Hospital El Salvador se están realizando las extracciones de los plasmas convalecientes, se están realizando pruebas de tamizaje, se está realizando todo lo necesario para brindarle a los salvadoreños pues esa oportunidad de acceder a una terapia de plasma convaleciente que tiene efectos inmediatos en las primeras 12 horas de la aplicación de este plasma convaleciente, pues a una disminución de los síntomas. Solo ahí son 5.5 millones más. Quiero recordarles que es un hospital que tiene más de 1000 camas hospitalarias, las cuales todas cuentan con líneas vitales. Entiéndase, líneas vitales para poderle explicar a los señores diputados, son el acceso con facilidad de oxígeno y todos los gases medicinales que utilizamos, y representa por supuesto cerca de 3 millones de dólares en oxígeno. Este presupuesto está designado hasta diciembre, entonces definitivamente no solo son pago de salarios, sino que también otras inversiones que definitivamente son directamente en el manejo de la pandemia, como lo vimos, oxígeno, como lo vimos todo la parte de laboratorio clínico, como lo vemos también con el contexto de los servicios básicos que se pagan dentro del Hospital El Salvador. No es un hospital de 200 camas, es un hospital de más de 1000 camas, entonces también eso representa un gasto. Mantener las áreas climatizadas. Todos sabemos que una unidad de cuidados intensivos, cuando hemos asistido por alguna enfermedad, pues desgraciadamente son áreas en las cuales son climatizadas, son áreas en las cuales se deben de garantizar cierta temperatura, y por supuesto son sistemas de climatización que tienen recambios y múltiples recambios para poder disminuir la cantidad de virus circulante que se obtiene en estas áreas, y eso pues obviamente requiere un consumo de energía alto, eso requiere un consumo de mantenimiento alto, eso requiere un consumo de gastos altos dentro de la institución que iban contemplados dentro de esos 30 millones. Entonces, asignar solo 15 millones no alcanzamos a cubrir ni siquiera el personal que está contratado en el Hospital El Salvador. Yo quisiera que los señores diputados pues le digan al personal de salud del Hospital El Salvador que solo se van a asignar esa cantidad, ¿vea? Y que no es completo, no es la cantidad completa, solo para salir con los gastos del pago del recurso humano que está desempeñando una función de primera línea, que está arriesgando su vida por salvaguardar la de otros salvadoreños. Entonces no es congruente que hagamos este tipo de situaciones. Ahora, yo creo que quizás hace falta un poco de comprensión por parte de ciertos sectores, quizás están recibiendo una mala asesoría, y definitivamente eso no hace
el comprender de la necesidad del sistema de salud. Si nosotros nos quedamos con el concepto de que la cantidad asignada anteriormente al presupuesto de la nación a un sistema de salud es lo correcto, entonces nunca vamos a entender del por qué este sistema de salud y por qué las necesidades que estamos solicitando en este momento son totalmente diferentes a las que usualmente se venían realizando. Entonces, en eso debemos tener mucha congruencia, en eso debemos de tener bastante comprensión. Yo pido que lo vean los sectores, específicamente en la Asamblea Legislativa, desde la perspectiva que nosotros lo estamos analizando, y es un sistema de salud funcional realmente, un sistema de salud que garantice a la población salvadoreña atención de calidad y que Recursos Humanos pues reciba todo lo necesario para poder desempeñar sus funciones, las herramientas necesarias que necesitan todos los médicos, enfermeras, promotores para poder cumplir. Pero por supuesto, con un presupuesto como el que se tenía anteriormente, eso no se puede realizar. Entonces el sistema de salud funcionaba con lo que podía salir adelante, y es por eso que tiene esas deficiencias que se han acumulado. Yo creo que ningún salvadoreño quisiera llegar a una unidad de salud donde se está cayendo, o ningún salvadoreño quisiera asistir a un hospital donde no hay un monitor de signos vitales para que le puedan verificar los parámetros básicos. Eso no lo quisiéramos hacer, pero el sistema de salud estaba en esa situación por obligación. ¿Y esa obligación cuál era? La deficiencia del insumo. ¿Y cuál era la deficiencia del insumo? El financiamiento para darle mantenimiento, para adquirir equipo, para pagar recursos humanos, para fortalecer las unidades de salud, para ampliar los hospitales, para ampliar el sistema de atención prehospitalaria. Y eso es sin contar las políticas de salud que nunca se han tomado para enfermedades claves como las enfermedades crónico-degenerativas, la enfermedad renal crónica. Entonces, claro, hay muchas deficiencias. Doctor, hay otra situación, digamos, que me gustaría que usted me diera su punto de vista, y es el anuncio que hacían ustedes el fin de semana, que a partir del 1 de noviembre se comienza esta campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano para niñas de 9 años. Digamos, ese es un anuncio importante porque sabemos que hay una relación entre este virus y los casos de cáncer cérvico-uterino en El Salvador. Digamos, ¿cuál es esa relación y la importancia que debe darle en este caso los ciudadanos que tienen, en este caso, población de la edad que se va a vacunar y que son pues niñas? Sí, esta es una estrategia importante, es una nueva vacuna al sistema de vacunación, al esquema de vacunación, y es una alegría poder darle al sistema de salud pues un elemento más para poder salir adelante ante situaciones complejas. Sabemos que el cáncer cervicuterino pues representa una de las causas principales de cáncer en el país, es la segunda causa en los últimos meses de cáncer específicamente en la población, y una de las características o de los desencadenantes del cáncer cérvico-uterino precisamente es el virus del papiloma humano. Claro. Entonces, el virus del papiloma humano pues puede limitarse en gran medida con la aplicación de esta vacuna. Esta vacuna puede iniciarse a los 9 años y puede seguirse aplicando en el contexto del resto de los años, pero específicamente se decide aplicar a principios de año antes de que nuestras niñas estén expuestas a una actividad y por ende estén expuestas al virus del papiloma humano. Y esto previene las diferentes cepas de virus de papiloma humano, y con esta manera damos protección y disminución en el riesgo del cáncer cérvico-uterino. Consta de 2 dosis, las cuales se ha aplicado con un promedio de 6 meses, y la inversión que se ha hecho es de más de $1 millón específicamente para dar esa protección. Son más de 50,000 niñas las cuales se van a ver beneficiadas, y con esto vamos a tener un impacto directo de calidad y disminución en las posibilidades de desarrollo de cáncer cervicuterino. Así que para nosotros es una alegría, y para la población salvadoreña es muestra de que en este sistema de salud no tenemos solo como prioridad el tema de la pandemia, sino que también tenemos como prioridad las necesidades y las deficiencias y el tipo de otras patologías que se ven en el contexto del país. Es importante que abordemos de esto de manera integral, que no solo veamos la pandemia va a tener su fin, pero la enfermedad renal crónica va a seguir, las enfermedades por cáncer van a continuar, la deficiencia de la atención prehospitalaria va a continuar, la deficiencia y las enfermedades cardiovasculares van a continuar. Entonces debemos ir implementando calidad y desarrollo en el sistema de salud, y hemos sido reconocidos a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud nos mencionaba en una reunión en la cual asistieron todos los ministros de la región, que lo que llamaba la atención de El Salvador era sus cifras positivas ante el manejo de la pandemia, pero en paralelo
el desarrollo del sistema de salud. Y esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el compromiso de la población salvadoreña, el compromiso del personal de primera línea, y eso, entiéndase, no solo es el Ministerio de Salud, sino que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil, los medios de comunicación con la información oportuna, los diferentes gobiernos que han apoyado, como Japón, Estados Unidos, y por supuesto el apoyo del presidente de la República, Nayib Bukele, que nos ha dado todas las herramientas necesarias para salir adelante en esta crisis. Doctor, pero ¿cuál es el mensaje, digamos, para los padres de las niñas o los responsables de las niñas que están en la edad para que reciban esta dosis de vacuna? Porque de pronto, digamos, hay población que puede pensar, o sea, tengo que llevar a mi hija a vacunar, o sea, ¿por qué la tengo que vacunar? De pronto, pues hay, digamos, cosas que hay que explicarle a este sector de la población respecto a la importancia de vacunar a la población que se está, pues en este caso, está dentro del grupo que podría ser, digamos, víctima de cáncer en el futuro. Sí, primero que nada, darle la tranquilidad. Es un proceso que se va a estar realizando por parte del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Vamos a desplazarnos a las diferentes zonas en el territorio y específicamente a las niñas de 9 años se va a aplicar esa vacuna. La vacuna pues no genera mayores reacciones adversas, lo general con cualquier vacuna, enrojecimiento, dolor, un poco de temperatura, que son cuestiones básicas y de alguna manera que el personal está pendiente. Todo nuestro primer nivel de atención, nuestra atención primaria en salud, se desplaza en territorio al conocer, se le explica al familiar sobre la vacuna la cual va a ser utilizada y cuál es el beneficio que se puede obtener, para qué funciona esta vacuna, qué es el virus del papiloma humano, porque no toda la población salvadoreña conoce qué es el virus del papiloma humano y cuál va a ser el beneficio y la protección que se le va a venir a dar pues a su hija y a largo plazo que va a disminuir la posibilidad de padecer este cáncer cervicuterino. En ese sentido, todo el Ministerio de Salud, al igual que el Seguro Social, están de lleno en el manejo, en la implementación. Tenemos un muy buen esquema de vacunación y también no solo el esquema de vacunación, sino que la logística para aplicar todo a lo largo del territorio esta vacunación, cadenas de frío, personal capacitado, esa atención, y yo creo que no hay... no debería de tener temor la población salvadoreña ante la aplicación de esta vacuna y sobre todo se le va a brindar toda la información necesaria. Niñas de 9 años, las cuales van a ser las que se van a iniciar en esta intervención, son más de 50,000, ellos pueden acercarse si fuese necesario y si no tuvieran esa oportuna atención por parte del primer nivel de atención, pueden acercarse a la unidad de salud y en la unidad de salud van a colocarse sin ningún inconveniente. Son 54.948, según tenemos entendido el dato que manejaban ustedes cuando hacían el anuncio, pero pues según estadísticas y censos, en el país habrá 278.851 niñas en edad de 9 a 13 años en el lapso de este año. Sí, lo que sucede es que se va a iniciar la estrategia con la implementación solo a niñas de 9 años y esto tiene que ver con el análisis que se hizo ante la exposición de relaciones sexuales. Quiero aclarar algo bien importante. El embarazo en adolescentes es uno de los problemas de salud críticos y es una de las situaciones que nos pone como país ante una situación compleja, incluso económicamente, porque estas niñas pierden la productividad que pueden llegar a tener precisamente por un embarazo a corta edad. Y esto es parte de las deficiencias y parte de las deficiencias del sistema de salud precisamente y de las instituciones y el trabajo articulado al no poner las medidas necesarias para la restricción o para la sanción de este tipo de situaciones. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo pues llegan a las unidades de salud niñas embarazadas de 13 años y precisamente no hay ninguna intervención por parte de las autoridades correspondientes para limitar esto. Es por eso que en un inicio de la estrategia se va a aplicar primero en niñas de 9 años porque son las que menos expuestas están a este virus y sobre todo donde mayores resultados se van a obtener. Sabemos que la misma deficiencia del sistema de salud y precisamente la crisis en la cual estamos nos hace priorizar el recurso para aplicarlo a la población que se va a ver más beneficiada y sobre todo ante pues la autorización de los señores diputados del presupuesto de la Nación, el cual es un presupuesto con mayor cantidad de recursos, pues este tipo de estrategias vamos a poderlas ir ampliando porque vamos a tener recursos para poder realizar esas intervenciones, dándole calidad a la población salvadoreña sobre los servicios de salud que se van a estar recibiendo.
Doctor, a lo largo de esos últimos meses también se ha pedido a la población que no baje la guardia en el caso de enfermedades como las que transmiten los zancudos. Sabemos que estamos todavía en la temporada de lluvias y que hay un problema ahí serio con la acumulación de agua en algunos puntos. Entonces, digamos, ¿cuál es la situación en cuanto al dengue, el chikungunya, el zika, que son enfermedades que de pronto pues se han convertido en un problema que transmiten los zancudos? Gracias a Dios, todas las arbovirosis se encuentran en una zona de éxito. Eso es importante, con reducciones incluso hasta el 40% en el comparativo con el año anterior, y esto se debe también al cumplimiento de las medidas generales ante la pandemia. El hecho del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el hecho de quedarnos en la casa, el hecho de prestar atención a la salud, hace que la población salvadoreña esté más al pendiente del cumplimiento de las medidas, de la destrucción de criaderos de zancudo, de la destrucción de todos estos vectores que pueden llegar a transmitir enfermedades como la que mencionábamos. Claro. No solo esto es ejemplo de ello, las intervenciones que el Ministerio de Salud ha venido realizando en todas las jornadas que se realizan todos los fines de semana. Pueden ver áreas en las cuales se designan todo pues información ante las arbovirosis. Tenemos en las diferentes jornadas toda la clasificación, les enseñamos a la población salvadoreña cuáles son los vectores específicos. Este es el mosquito, este es el vector transmisor del dengue, este es el vector transmisor de la malaria, y vamos enseñándole cada uno para que lo puedan identificar y qué medidas debemos hacer, cómo vamos a aplicar el abate, cómo vamos a aplicar la untadita a las pilas. Entonces, este trabajo constante que se viene haciendo permite que mantengamos estos datos. Gracias a Dios, todas las arbovirosis nos encontramos en zona de éxito, y eso es importante. A la fecha pues nos da una certeza de que este tipo de enfermedades que han generado anteriormente complicaciones no lo están realizando en nuestro país. Doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado en este inicio de semana. Definitivamente que hay mucho que conversar sobre los temas de salud, y recordarle a usted que nos sintoniza de que la destrucción de los criaderos de zancudos le corresponde pues a cada una de las personas que habitan en las casas, y esa es una responsabilidad, porque la fumigación, le recordamos a usted, solo mata el zancudo que está volando, no el que se está, digamos, gestando en los poquitos de agua que pueden haber acumuladas en las casas. Doctor, gracias por estar aquí. Como siempre, pues información importante para los ciudadanos. Gracias, doctor. Un placer poder estar acá, y hay que continuar con todas las medidas de seguridad. Lavado de manos constante con agua y con jabón, evitar tocarse la cara y siempre utilizar la mascarilla. Esas son las medidas básicas, y la población salvadoreña debe continuarlas. Muy bien, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial, y cuando regresemos, información actualizada sobre lo que está ocurriendo con el tráfico, la información también relacionada con el clima y también los deportes y los espectáculos aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida.